Bienvenido a su programa Perspectiva, programa donde siempre tocamos temas de interés social. Gracias por estar con nosotros una vez más. Queremos siempre informarle que nos puede ver a través de YouTube, nos puede encontrar a través de los medios sociales como Google+, Facebook, Twitter. Nuestro email es perspectiva@cdminternacional. Allí usted nos puede enviar sus sugerencias sobre los temas. Allí cualquier comentario, algo que nos anime, que nos ayude a seguir trayéndole programas con mucha información y educación al pueblo. En esta ocasión queremos tocar un tema muy importante, pertinente a estos tiempos, se llama el manejo de crisis. Manejo de crisis. Muy bien, hemos escuchado esa palabra, pero queremos en esta hora, desglosarla, definirla correctamente para poder así traerle herramientas, poderle equiparle para cuando llegue el momento de la crisis, también tengamos, una idea clara cómo podemos salir de la misma. En esta ocasión me acompañan dos psicólogas clínicas, la doctora Diana Rosario y la doctora Gladys Montalvo, que están en esta hora con nosotros. Diana, bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Mi nombre, como dijo el pastor, es Dania Rosario Sostre, psicóloga clínica. Y es un placer para mí estar aquí mediante esta cámara, ¿verdad?, para poder hablar con ustedes sobre este tema que nos está a diario mencionado en la televisión, en la radio, en todos los lugares que vamos, para ofrecer entonces herramientas a ustedes para poder entonces manejar las crisis. Gracias, doctora Dania, por estar con nosotros. También nos acompaña la doctora Gladys Montalvo. Gladys, bienvenida al programa Perspectiva. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para, como dijo la doctora Dania Rosario, ayudarles a ustedes a entender un poquito mejor sobre este tema de crisis. Así que vamos a estar aquí ayudando con el tema. Qué bueno, compartiendo. Y creemos, ¿verdad? En mi opinión, creemos que la palabra crisis asusta. Creo que es una palabra que la estamos utilizando mucho. De hecho, creo que exageramos en algunos momentos, pero no deja de que esté presente, de que en algún momento la hemos vivido, la viviremos y queremos, ¿verdad?, desglosarla, definirla correctamente. Doctora Diana, ¿cómo usted nos podría definir la palabra crisis? Exactamente, como bien dijo usted, la crisis la pasamos todo en cualquier momento de nuestra vida, así que no estamos exentos de ninguno de no padecer una crisis. Por ejemplo, vamos a darle exactamente lo que es la definición de crisis, porque como bien dijo usted, a veces la exageramos y no vamos dirigidos a que solamente es un estado temporal en que pasamos nosotros. La crisis se caracteriza por una incapacidad en nosotros poder organizarnos y manejar una situación en la cual no estamos preparados o que nos llega de sorpresa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la crisis, nosotros como seres humanos entramos en un momento que emocionalmente estamos desenfocados y necesitamos entonces en la crisis buscar el equilibrio, ¿verdad? Y entonces eso es lo que es la crisis, un desequilibrio emocional. Okay. O sea, la crisis llega, vamos a vivirla, no importa tenga el auto nuevo, la casa paga, no importa. Siempre va a haber un momento en nuestra vida donde la crisis va a tocar nuestra puerta y definimos, ¿verdad?, que es un desequilibrio, es, ¿verdad?, un desorden. Bueno, hay que recoger entonces y tomar acción, pero queremos definir también qué tipos de crisis podemos encontrar a diario, qué tipos de crisis hay que podamos desglosar y definir en esta hora. Ahora, cuando usted menciona qué tipo de crisis, las personas dirán, bueno, económica, es la primera que uno puede escuchar, que nos toca, o un terremoto, ¿verdad? O me divorcié. Pero existen 4 tipos de crisis que nosotros como seres humanos debemos de conocer y estar claros en qué momentos es que nos está ocurriendo y qué tipo de crisis es. Por ejemplo, está la crisis de desarrollo, la cual es cuando nosotros comenzamos a tener diferentes etapas de vida, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? Y ejemplos de esta puede ser cuando un bebé nace, ¿verdad?, que llega a tener que adaptarse a un mundo al que no estaba acostumbrado. También tenemos el adolescente que tiene que graduarse de escuela superior y va a comenzar una transición nueva en su vida, y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos también la crisis situacional, que esta ocurre sin que nosotros estemos preparados. Esta es la que nos viene de sorpresa. Y esta crisis, por ejemplo, puede ser los ataques terroristas, accidentes, que a diario nosotros salimos a la calle y tenemos que entonces estamos preparados para salir a trabajar, pero no sabemos las cosas que pueden ocurrir. O sea que estamos hablando de 2 crisis hasta el momento, una que es la de desarrollo, que podemos
tener herramientas y planificar hacia ella. Exacto, pero hay otras que puede llegar de momento que quizás no estemos preparados al momento, pero llega y hay que lidiar con ella. En el desarrollo que usted menciona que podemos tener la oportunidad de prepararnos, pero a veces es un poco difícil porque sí estamos conscientes que nos va a pasar. Por ejemplo, la muerte es una etapa de desarrollo, la última de cada ser humano, y estamos todos conscientes de que eso va a venir a nuestras vidas, pero a veces no tenemos la preparación correcta o simplemente es un proceso doloroso, que entonces ahí es que la crisis, si no la manejamos adecuadamente, caemos en un estado emocional como depresión, ansiedad severa. Entonces hemos tocado solamente dos tipos. Estamos hablando de la crisis de desarrollo, crisis ocasional. ¿Qué otra situacional. ¿Qué otras crisis también existen? También tenemos la crisis que pasamos experiencial, de nuestras experiencias personales como seres humanos. ¿Okay? ¿A qué me refiero con eso? Que son todas estas crisis existenciales. Por ejemplo, nuestros compromisos diarios, el compromiso de que me tengo que casar, el compromiso de comenzar una responsabilidad nueva, así nuestras metas. Así que caemos en crisis existenciales si nosotros no estamos enfocados en lo que voy a tomar la decisión de realizar. Ahí comienza la crisis. ¿Por qué? Porque tengo mi meta, quiero ser, por ejemplo, doctor, quiero ser veterinario, pero entonces pierdo el momento para yo pensar, para yo analizar, para yo llegar a este camino que yo quiero, y ahí viene la crisis experiencial. O sea, que dentro de lo que hemos planificado también surgen crisis de nuestras propias experiencias. Le pregunto, doctora Gladys Montalvo, ¿quiénes están expuestos a la crisis? Básicamente todos estamos expuestos a crisis. Escuchando lo que decía la doctora Dania, el nivel de desarrollo, ¿verdad?, afecta en diferentes tipos de crisis que pueda tener la persona. Quizás una persona que está en su trabajo y recibe quizás la crisis de que lo despiden de su trabajo, pues dependiendo del nivel de desarrollo que esté esa persona, si es una persona más joven, una persona de más edad, pues va a ser el tipo de crisis que quizás pueda enfrentar. O sea que los diferentes tipos de crisis no solamente es que se dan aparte, sino que se interrelacionan unos con otros. Perfecto. Todavía nos queda una crisis. Oye, ahí sobre la mesa, ¿cuál sería? Es la crisis que mayormente nadie quisiera pasar. ¿Verdad? Que es la que cuando últimamente están anunciando que va a venir el terremoto, que va a venir el tsunami, que van a venir todos estos desastres naturales. Y exactamente, esa es la crisis ecosistémica, en la cual nosotros como seres humanos no tenemos ningún tipo de control, sino solamente lo tiene nuestro Dios que está en el cielo, en cual vienen los terremotos, vienen los tsunamis, inundaciones, y ahí es donde nosotros quizás no tenemos las herramientas necesarias para manejar ese tipo de crisis, porque sí son sumamente improvistas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando viene esta crisis tenemos que nosotros encomendarnos ya a nuestro papito Dios, ¿verdad?, que está en el cielo, pero también prepararnos emocionalmente y como seres humanos responsables y padres de familia, poder preparar a los que nos rodean para esta crisis, ¿verdad? Que eso lo vamos a hablar más adelante. Claro que sí. Siempre viene la crisis y en ese caso que usted menciona, esa última crisis, dependemos mucho de lo que es la ayuda divina, quizás está ajena a nuestra voluntad, pero a la misma vez creo que podemos educarnos y orientarnos en lo que nos corresponde a nosotros. Quiero hacerle una pregunta, ¿qué elementos conllevan una crisis? Exacto, aquí viene, como dijo, para incluir lo que dijo de que debemos nosotros educarnos. Nosotros no nos educamos para este tipo de crisis ecosistémicas. Y esto es bien importante, cómo nosotros manejar. Y es una redundancia, es una crisis de pueblo, porque no nos educamos, no nos orientamos. Exactamente, no nos orientamos y entonces caemos en que cuando hay una crisis ecosistémica es bueno unirnos todos, como pueblo, como comunidad, para nosotros poder entonces ayudarnos mutuamente y que esta crisis sea más manejable. Pero entonces entrando a lo que me acaba de preguntar, de cuáles son estos tipos de los tipos de crisis que nos vamos a enfrentar. ¿La pregunta? O los elementos. Los elementos, sí. Ahí vienen los elementos básicos que son el evento que ocurre, por ejemplo, en este caso puede ser el terremoto. Luego del evento, ¿cómo yo voy a reaccionar ante esta crisis, verdad? Así que ahí vemos cómo nosotros vivimos la experiencia de lo que está sucediendo en ese instante. Y luego cómo reaccionamos, nuestra conducta. Y luego que de eso está la resolución del problema. Ya sucedió el terremoto o ya sucedió la muerte de un ser querido. Ahora, ¿cómo yo voy entonces a experimentar todo esto? Sucedió el evento,
lo tengo, entonces cómo yo estoy reaccionando, y luego de eso voy a comenzar a ver cuáles son las soluciones que yo tengo a lo que estoy viviendo actualmente. Y presentó esos 3 elementos y cómo respondo a ellos, ¿verdad? ¿Cómo soluciono? ¿Qué debe haber en esa planificación de cómo resuelvo esta situación? ¿Qué debe haber ahí? ¿Sabe? ¿Cómo debo reaccionar? Yo creo que debemos, ¿verdad? Primeramente, con calma analizar el problema. Muchos de nuestros problemas o nuestras crisis es que no analizamos las cosas. ¿Cómo podemos manejar esta situación y sentarnos y planificar dentro de esta crisis? Pues exactamente, tener calma, que es lo que mayormente a veces no tenemos, porque como dijimos anteriormente, estas crisis no son esperadas. Nosotros queremos vivir nuestras vidas felices en compañía de nuestros familiares. Así que es bien importante nosotros analizar la crisis y tratar entonces de comenzar a buscar las soluciones de estos problemas en calma y en compañía de nuestros familiares o amigos. O si no tenemos ningún familiar o alguna persona que pueda apoyarnos, tratar de buscar recursos alternos que nos puedan propiciar esta ayuda. Oye, de forma introductoria al próximo segmento, doctora Gladys, ¿cuáles serían las consecuencias de no manejar bien una crisis? Porque puede ser que en algún momento no tengamos la orientación correcta, la información, y puede ser que vengan ya consecuencias. ¿Cómo usted ve esta situación? ¿Cuáles serían los puntos adversos, negativos, al no manejar una crisis bien? Sí, el no manejar una crisis adecuadamente pues puede hacer que la persona se afecte emocionalmente, físicamente, en sus relaciones interpersonales. Todas las áreas que tienen que ver con la persona se pueden ver básicamente afectadas. Por eso es bien importante no esperar al momento de la crisis, sino mucho antes la persona se puede preparar y tener las cosas que desea hacer en un momento de crisis, pues no esperar a la crisis como tal, sino prepararse antes del evento. Muy bien, estaba mirando hoy el periódico y decía, ¿qué haremos en caso de una emergencia? Y era un anuncio de la Cruz Roja, ¿verdad? Que si ya tenemos un plan provisto para una emergencia, donde veo mis familiares, donde acordamos ¿verdad? Llegar y vernos allí. Sabe que todo se puede manejar, pero debe haber la orientación correcta, la educación correcta, y yo creo que la preocupación correcta respecto a que las crisis suceden y suceden en cualquier etapa de nuestra vida. Quizás algunos de los que nos están viendo estarán quizás diciendo, yo no me esperaba esta crisis a esta altura, a esta edad, pero oye, la mejor herramienta es la educación. Cuando conocemos qué hacer, ¿verdad? No llegan estas situaciones de improviso y nos ¿verdad? Causan lo que no queremos, la sorpresa, ¿verdad? Que nos tomen desarmados ante estas situaciones. Y ahí que habló sobre educación. Ahí tenemos un área bien importante. ¿Cómo también nos podemos preparar para la crisis? Escuchando y actuando. Así que podemos buscar personas que nos apoyen. Así que vamos a escuchar el problema, vamos a buscar esas alternativas y vamos a tratar de planificarlo antes de que suceda, ¿verdad? Y escuchándonos entre todos como familia o como grupo o como amigos para poder trabajar esta situación. Ahí viene también actuando, que es que examinemos esas alternativas y hacemos los planes y hasta preparamos el plan. Lo tomamos en ejecución, para cuando llegue el momento podamos tener todas las herramientas necesarias y si tenemos que lidiar con la crisis, sea en lo emocional, ¿verdad? Y estemos preparados en esa área, en la área que es la física. Muy bien. Aquí en perspectiva, hablando del manejo de crisis con las doctoras Dania Rosario y doctora Gladys Montalvo. Yo sé que el tema está interesante. Volveremos después de esta pausa. Quédese con nosotros. ¿Quién tiene el plan de acción en tu familia? En una emergencia, cada segundo cuenta. Por eso, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico te recomienda que identifiques 2 lugares de encuentro por si tu familia se separa durante un desastre. Haz un plan de emergencia adecuado para tu familia.
Visita cruzrojapr.net o llama a la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, al 758-8150, 758-8150. Bueno, seguimos aquí en Perspectiva y estamos hablando del manejo de crisis. La crisis llega, es inevitable, todo ser humano, todo ser viviente, en algún momento tiene estas situaciones de crisis. Estamos aquí en este programa con la doctora Dania Rosario, doctora Gladys Montalvo, y ellas son psicólogas clínicas que nos van a estar ayudando sobre este tema. Y pregunto, doctora Gladys, quizás alguien esté pensando, mira, esta crisis me la busqué o esta crisis llegó por algún error. ¿Las crisis llegan o las buscamos? Explícanos eso, porque quizás alguien está diciendo, bueno, estoy pagando las consecuencias de algún error y puede que esté confundiendo una crisis, como decía la doctora Dania, que sea simplemente ocasional y esté en verdad tratando de justificarlo de alguna otra forma. Sí, hay algunas crisis, como había bien explicado la doctora Dania, que son situacionales, ¿verdad? Que depende de las situaciones, pero hay otras crisis que dependen también de algunas decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas. Debemos estar conscientes de las decisiones que estamos tomando para que entonces no sean crisis que lleguen a afectarnos física, emocionalmente, que tengamos que llegar a unas ansiedades muy fuertes o a una depresión. Así que en la medida en que nosotros nos preparamos para enfrentar las diferentes crisis, pues no tenemos que entonces decir, pues mira, esto me lo busqué o esto fue porque yo quise hacer tal cosa, sino que pues tratar de definir lo que es la parte situacional, la parte de nivel de desarrollo, y nos va a hacer entender mejor si ya es una situación de crisis ya por desarrollo o porque es una situación de crisis de que yo me lo busqué, como usted estaba diciendo. ¿Verdad? Hablamos, como escuchamos, muchas, ¿verdad? Se dialoga de esta forma, ¿no? Tenemos personas que no saben manejar la situación y entran en lo que nosotros decimos las consecuencias de esta crisis dentro, ¿verdad? De quizás alguna, quizás echarse la culpa, sentirse, pero no podemos, ¿verdad? Dejar a un lado que siempre hay unas consecuencias dentro de esta crisis, conlleva, ¿verdad? Algunas consecuencias. Hablan un poco que podemos desglosar quizás unas consecuencias negativas, pero también queremos hablar de qué provecho le podemos sacar a las crisis. Hay un proverbio chino que dice que cada crisis es una oportunidad. Excelente. Así que estaremos hablando también de eso más adelante, pero ¿hay algunas consecuencias negativas, adversas de las crisis? Sí, hay muchas consecuencias en base a la crisis. Una de estas son como las emocionales, las físicas, sociales y las cognitivas. ¿Qué es cognitiva? Dirán, ¿qué es ese término? Pero esos son nuestros pensamientos y nuestras actitudes, como nosotros vamos a trabajarlas en la crisis. Pero voy a comenzar a trabajarlas desde las emocionales. Muy bien. Nosotros como seres humanos nos desarrollamos a través de diferentes áreas, como le mencioné, emocional, físico, social y cognitivamente, igual que espiritual también. Así que en las emocionales entra la desesperanza, la tristeza, la frustración, como bien habíamos comentado, los sentimientos de culpa, en donde comenzamos entonces a tener hasta caer en una depresión y ansiedad. Perdona, dentro de esa crisis emocional podemos hablar de lo que es la pérdida de un hijo. Sí, pérdida del hijo. ¿Qué puede producir una pérdida de un familiar? Puede ocasionar emocionalmente una depresión severa si la persona está o no capacitada, porque aquí es bien difícil yo poder decir, estoy capacitada si pierdo a mi hijo, o estoy capacitada si pierdo el empleo. No estamos capacitados, y menos si es la pérdida de un hijo, porque como madres o como padres necesitamos este hijo para poder salir hacia adelante, y nosotros como seres humanos nos adaptamos al cariño de nuestros familiares, de nuestros hijos, así que caen en una depresión bastante severa. Hemos escuchado a veces hablar de personas que dicen, si me faltare este ser querido o este familiar, no sé qué haría. Y creo que ya están anticipando una crisis en su vida. Sí. ¿Qué podemos? Ahí es evitarlo, porque lo que nosotros decimos por nuestra boca o lo que nosotros estamos pensando antepone a nuestra crisis. Así que estamos teniendo que ya estamos poniendo
en la mesa situaciones que van a ocurrir sin que estén pasando. Así que estamos anticipando el dolor, estamos anticipando el problema y la tensión emocional de nuestras vidas. Así que es bien importante que nosotros con nuestros pensamientos tengamos actitudes y pensamientos positivos hacia el logro de cosas alegres, felicidad, de que vamos a tener en la vida muchas cosas bonitas y no solamente pensar en lo negativo de lo que nos puede pasar como seres humanos. Correcto, y que siempre hay una salida a esta crisis. Sigan hablando un poco más de las consecuencias. Hablaba de las consecuencias dentro de lo que es, ¿verdad?, lo emocional. ¿Qué otras consecuencias? Donde hablaba de 2 términos más. Sí, también tenemos el área física. Nosotros nos enfermamos normalmente, ¿verdad? Cuando tenemos un dolor de cabeza, vamos al hospital porque nos sentimos con fiebre, con dolor de cabeza. Cuando ocurre una crisis, también se nos afecta el área física, lo que llamamos el área somática. Así que ahí comienza sentir dolores de cabeza, dolores estomacales, sudoración, palpitaciones, severo, el corazón comienza como una presión bien alta, porque estos son consecuencias de la crisis, porque nuestro estado físico también sufre, nuestro cerebro también envía señales que ocasionan que nosotros nos descompensemos físicamente, al igual que emocional. Que si llega alguna persona, algún cliente a sus clínicas y de momento dice que tienen algún dolor, padecen, y ustedes pueden analizar y deducir que en algún momento esa persona está pasando por una crisis y que le está afectando físicamente. O sea, que puede haber muchas personas que ahora mismo digan, pues, estoy atendiendo esta enfermedad, pero realmente pueden ustedes mirar trasfondo que puede ser una situación, ¿verdad?, psicológica y que esté afectando también su cuerpo. O sea, que es posible, el estrés alcanza hasta ese nivel. Exactamente, porque puede ser que la persona esté teniendo una enfermedad y en muchas ocasiones asistiendo al doctor, voy seguido, vuelvo y me sigo igual, y no está entonces viendo que su área emocional se está afectando y de paso afecta su área física, que ahí es que entonces que comienza esta crisis. Y puede ir a la oficina del psicólogo para decirle que voy a ir a ver qué es lo que me está sucediendo, pero que ahí nosotros como psicólogos y como profesionales responsables tenemos que evaluar si en realidad esta persona tiene una condición médica antes de nosotros decir está atravesando una crisis, está atravesando una ansiedad, un desorden postraumático. O sea, tenemos nosotros primero que evaluar otras áreas, un estado emocional crítico o si es también algo neurológico que ha afectado su desarrollo. O sea, que no podemos simplemente ya decir que es la crisis. Claro, responsablemente hay que ir a raíz del problema y queremos, ¿verdad?, que nuestro público entienda que en muchas ocasiones son estas pequeñas crisis ocasionales que mencionamos que se acumulan y quizás llegan y empujan a problemas físicos como, ¿verdad?, podemos ver en algunos pacientes. Hay una área que todavía no he mencionado, mencionó la emocional, la física, que también área afecta lo que es la crisis. El área social, lo que le llamamos nuestras relaciones interpersonales. Okay. Eso es bien importante, pero cuando nosotros comenzamos en una etapa de crisis, ¿qué sucede aquí? Comenzamos a aislarnos, comenzamos a tener problemas con nuestros familiares, no queremos ir al trabajo quizás, si es que no es pedida de empleo. Así que comenzamos a deteriorarnos en nuestras áreas sociales y no fortalecemos ese vínculo de nuestras amistades, ¿verdad? Y es bien triste porque aquí es donde más nos afectamos. Nuestra crisis se va haciendo más grande porque no tenemos un grupo de apoyo, no tenemos unas personas que podamos dialogar. Si nosotros caemos en un bloqueo emocional, en donde también bloqueamos nuestras relaciones interpersonales, va a ser mucho más difícil poder trabajar esta crisis. O sea, hay que trabajar la crisis, doctora Gladys, porque puede ser que aquellos que están allegados a nosotros, que quizás no tengan la culpa, se vean afectados. Exacto. Por eso es lo importante de nosotros no aislarnos. Cuando tenemos una crisis, lo más importante en ese momento es buscar ese grupo de apoyo para que podamos entonces enfrentarlo de una forma más positiva y lograr ver esa crisis no tanto como algo negativo, sino como una oportunidad de cambio, de hacer cosas diferentes y enfrentarnos de una manera más positiva. Ok, entonces, oye, tomando de ahí el tema de nuestra hermana y doctora Gladys, ¿hay entonces algún aspecto positivo dentro de la crisis? Claro, hay muchos aspectos positivos. La crisis llega para una oportunidad en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces pensamos que la crisis va a ser para destrucción total o que la crisis ya es un problema que nunca se va a acabar y eso es un error. La crisis va a ser una oportunidad de cambio.
La crisis va a lograr a que podamos motivarnos hacia lograr otras metas o simplemente solucionar una situación que tenemos en nuestros hogares que pensamos que no tenía solución, y aquí en la crisis podemos buscar las alternativas para alcanzar el éxito. Claro que sí. Dentro de lo que es la Biblia dice que todo obra para bien. Exactamente. Hay situaciones que llegan que podemos sacarle provecho. Tengo una situación de vivencia, ¿verdad? Perfecto. Personal. Cuando trabajaba en otro tipo de ambiente que no era el área psicológica, se vio el trabajo bien difícil. Yo pensaba que tenía que renunciar, pero en ese momento utilicé esa crisis para tomar una oportunidad nueva de estudiar, de retomar mis estudios. Y gracias a eso, pues hoy en día, ¿verdad?, puedo tener este título, porque en esa crisis, en ese momento laboral, pues tomé la decisión de no quedarme así, entonces estudiar otra carrera. O sea que se puede decir que también la crisis depende de cómo reaccionemos a ella. Se puede ¿verdad?, prolongar, se puede ¿verdad?, aumentar, pero depende de cómo reaccionemos, de cómo enfrentemos esa crisis. La experiencia de la doctora, ¿verdad? Ella la usó como alguna motivación. Y ella pues cumplió con sus metas. Así que cuando llega la crisis, no todo está perdido, no todo es negativo. Como seres humanos nos podemos reivindicar y reajustar y podemos, ¿verdad?, dirigirnos hacia esas metas para quizás contrarrestar los efectos de la crisis. Abúndanos un poco más en ese tipo de experiencia de los efectos positivos de la crisis, porque queremos que los que nos están mirando, oye, sepan que hay una salida, hay alternativas y que no todo está perdido. Exactamente. Como bien dijo la doctora Gladys, la actitud. La actitud es bien importante, estar alegres y tener siempre, buscar la manera de que nosotros podamos llegar al área de lo más alto de nuestra vida. Y la crisis es una oportunidad de nosotros lograr esto. ¿A través de qué? A través de un compromiso con nosotros mismos como seres humanos, como personas, como individuos. Yo tomo la decisión de que esta crisis me va a abrir más puertas. Si es que estoy desempleado en este momento, voy a seguir tocando puertas, no voy a trancarme y encerrarme en mi dolor o en mi frustración porque me quedé desempleada, no. Vamos a buscar otras alternativas, estar más alegres y ver que esto es la primera puerta para otros triunfos que vamos a tener. Una motivación. La crisis nos puede llevar a la motivación más alta, más grande que podamos imaginar, si estamos con la actitud positiva, ¿verdad?, y con la actitud correcta, porque ahí tenemos nuestra personalidad, tiene que ver mucho en este aspecto. Es bien importante que nuestra personalidad sea una en que podamos si tenemos una personalidad que quizás no es adecuada, para decirle así, pues vamos a tratar entonces de nosotros comenzar a ser un poco más abiertos, un poco más alegres, a tener un poco más de sensibilidad hacia nuestros problemas y no llevar nosotros mismos a ir poco a poco ahogándonos en ellos, sino buscar la salida adecuada para enfrentarlos. Así que, amigo que nos escuche, si usted en algún momento se encuentra en una crisis, sepa usted que hay alternativas positivas, hay soluciones positivas y que no todo está perdido. Y depende de cómo usted enfrente la situación, su crisis, es que el resultado, ¿verdad?, lo final, le va a favorecer o no le va a favorecer. Bueno, aquí en perspectiva, tocando el tema del manejo de crisis, yo creo que debemos tocarlo, es muy importante. ¿Por qué? Porque a todos nos llegan estas situaciones, llegan crisis a nuestra vida y, ¿verdad?, es importante tener las herramientas correctas. Y en esta ocasión le están dando las dos doctoras, oye, en esta ocasión la alternativa, la herramienta de enfrentar la crisis y dentro de la crisis encontrar un momento, oye, donde usted pueda tener algún tipo de iniciativa, un tipo, ¿verdad?, de positivismo para que pueda, oye, salir al otro lado. Creo que el ser humano está capacitado, nace ya nato con ya la posibilidad de superación. Exactamente. De que no hay nada que nos pueda detener. Bueno, manejando la crisis es el tema de hoy con la doctora Dania Rosario, la doctora Gladys Montalvo. Después que vengamos de esta pausa, seguiremos tocando y tratando este tema. No se retire. Prepararse hoy reduce los efectos de un desastre mañana.
Bueno, aquí en Perspectiva, bajo el tema Manejando la Crisis, puede comunicarse con nosotros, háganos llegar su comentario a Google Plus y Facebook. Allí nos encuentra bajo Perspectiva. También nos pueden ver en YouTube/Perspectiva. Los programas, ¿verdad?, de interés, los que ya hemos trabajado, también los puede ver allí. Nos puede también comunicar a través de Twitter. Bajo Twitter es Perspectiva_CDM. Acuérdese que nuestro email es perspectiva@CDM Internacional. También lo puede hacer por correo, nos puede escribir a Perspectiva, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico, 00627. Allí necesitaremos su comentario y también su sugerencia de algún otro tema de interés que desea escuchar. Bueno, manejo de crisis con la doctora Diana Rosario, doctora Gladys Montalvo, y queremos hacerle una pregunta muy importante. Doctora Gladys, ¿cómo podemos identificar a una persona que está en crisis? Sí, eso es bien importante. Podemos identificar a una persona que está en crisis, ya sea por sus conductas, puede estar tomando conductas de riesgo, también por su estado físico. Muchas veces la persona pues presenta mucha ansiedad, hacer cosas que antes no hacía, se ve cambios como en su personalidad, que uno dice, pero qué raro, ¿cómo veo a esta persona que antes no era así? Pero todos esos tipos de cambios los podemos ir observando en las relaciones interpersonales. Se puede aislar un poco, ya no está tanto relacionándose con las amistades que antes tenía, sino que vemos unos diferentes cambios que las personas que están bien allegadas a esa persona que está en crisis muchas veces pueden identificar. Y es importante tener esos datos para que cuando identifiquemos a una persona que está pasando por una crisis, seamos apoyo, seamos ayuda, ¿verdad? Para que esa persona pueda seguir adelante y superar ese momento de crisis. Muy bien, hay unas características las cuales nosotros podemos observar y estar ahí presto para ayudar en momentos de crisis. Nos va a tocar a todos. ¿Cómo manejamos entonces la crisis, doctora Dania? Ahí vamos a lo bueno de todo esto, ¿verdad? A la solución, porque sí existe la solución. Así que vamos con esto. Aquí vamos principalmente lo que se trata de buscar es proveer y buscar es seguridad. Seguridad y ofrecer apoyo a la persona que está enfrentando la crisis. También es bien importante que la persona que esté en crisis modifique su ambiente. Por ejemplo, si fue algo que sucedió en su hogar, cerca de su hogar, un secuestro, por ejemplo, pues vamos a tratar entonces de modificar nuestro ambiente. Quizás dice, pero doctora, eso es sumamente costoso cambiar mi hogar. No, simplemente cambiar un poco la estadía o un lapso de tiempo, ir a vivir a casa de mi mamá o casa de una amiga, para poder entonces canalizar las posibles emociones y ansiedades que van a ocurrir o acontecer luego de este evento traumático. Así que también es bien importante expresar los sentimientos, expresar lo que estamos sintiendo. No podemos quedarnos callados a lo que nos está sucediendo en el momento que sea, buscar la persona adecuada y expresar cómo me siento a raíz del problema que estoy pasando. Porque es bien importante, si no, vamos a caer en una depresión bien severa, porque cuando nosotros encerramos el dolor es peor, ¿verdad? Ahí es que comenzamos a tener un sinnúmero de consecuencias que fuimos las que hablamos anteriormente. Y que quiero hacer una interrupción, y es que yo creo que nos identificamos mucho con eso que acaba de decir. Muchas personas dejan para lo último, ¿verdad? Y no comunican, no quieren compartir esos momentos difíciles que eventualmente van a terminar en una crisis. Exacto. Y quizás comunicándonos con alguna persona nos puede servir de apoyo, de ayuda, y hasta buscar, ¿verdad? Apoyo y ayuda profesional, que en muchas ocasiones están disponibles sin ningún costo. Sí. Siempre hay alguien o alguna institución que siempre está presto para ayudarnos en este momento que estamos pasando por una crisis. Exactamente. Y en ocasiones quizás no tenemos que llegar a ir a buscar ayuda profesional. ¿Qué sucede? Que muchas veces sí es importante buscar ayuda profesional, pero si nosotros como seres humanos, como individuos, nos damos cuenta de que estamos comenzando a tener unos cambios en nuestras emociones, nuestras conductas, que está afectando nuestro diario vivir, vamos entonces a comenzar a hablarlo con una persona que sea de confianza,
antes para después, entonces, si no encontramos solución y vemos que está creciendo la situación, entonces busquen ayuda. Es bien importante buscar ayuda, porque entonces aquí pueden ocasionar muchas cosas más difíciles, ¿verdad? Como el suicidio, agresiones a la misma familia, que es bien importante que entonces recurramos a buscar ayuda de inmediato, si estamos ya en una situación que es muy crítica. De igual manera, es bien importante, como dijimos ahorita, el pensamiento positivo. Tenemos que tratar de siempre tener pensamientos positivos en nuestras vidas, porque muchas veces caemos en momentos de crisis y es porque nosotros, como dijimos, anticipamos el dolor, anticipamos el problema. Es bien importante que estemos enfocados en que hoy me va a ir bien, hoy voy a estar bien, mi salud va a mejorar, ¿saben? No irnos a lo peor, sino buscar lo mejor siempre. Buscar motivación y soluciones a estas situaciones. Miren, podemos preparar hasta planes, escribir. Si son personas que les gusta la escritura, siéntese a escribir, haga planes de cómo yo puedo salir de esta situación. También es muy importante que si te gusta hacer alguna actividad, no dejarla de hacer. Te gusta cantar, te gusta hacer ejercicio, todas estas cosas son bien importantes para nosotros manejar la ansiedad, que es uno de los síntomas mayoritarios en las crisis. A través de los ejercicios y estas cosas podemos nosotros canalizarla. Correcto, y no quedándonos como víctimas de la crisis, exacto, sino buscando la forma de superarnos, de enfrentarla y quizás, ¿verdad?, como hablamos en el segmento anterior, sacarle mejor partido, mejor provecho a todas estas situaciones. Así que es posible que una persona que haya tenido alguna pérdida, un familiar, se superen en la crisis. Sí, yo pienso que sí, es bien difícil para las personas. Yo en lo personal estuve dándole apoyo a un grupo de padres que habían perdido a sus hijos y era preciso escuchar ese dolor que ellos presentan, pero sí una cosa que me emocionó en ese momento que tuve la oportunidad de dar esa terapia a esos padres era cómo ellos poco a poco, ¿verdad?, en un proceso se iban levantando y les servían de apoyo a otros padres que habían entonces perdido sus hijos. O sea, que veían ese dolor que ellos sufrieron como una oportunidad de ayuda, de beneficiar a otras personas también que pasan por el mismo proceso. O sea, que una pérdida tan grande que uno lo ve como algo que uno nunca podría superar, sí es posible que las personas lo superemos. Así que se puede hacer. ¿Nos queda alguna otra, no sé, orientación, de consejo que nos pueda dar cómo manejar esa crisis? Claro, bien importante para nosotros como cristianos, ¿verdad?, creyentes, servidores de Dios, nuestra espiritualidad, nuestra base de fe debe estar bien establecida. Debemos continuar con esas herramientas que nos guían a través de la oración, a través de asistir a la iglesia, porque esa es una herramienta bien importante, la espiritualidad. Y si usted es una persona que no le sirve a Cristo o a Dios, busque la manera de dirigirse a la espiritualidad, ¿verdad? Porque hoy día trabajan la espiritualidad las personas, pero es bien importante enfocarnos en Dios, ¿verdad?, para nosotros poder sobrepasar toda crisis. Muy bien. Así que, oye, esos son consejos profesionales. Estamos hablando de que se puede superar la crisis y que tenemos que estar preparados para ella. Nosotros vamos a una pausa, pero volveremos enseguida aquí en Perspectiva, hablando del manejo de la crisis. No se vayan. ¿Quién tiene el plan de acción en tu familia? En una emergencia, cada segundo cuenta. Por eso, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico te recomienda que identifiques 2 lugares de encuentro por si tu familia se separa durante un desastre. Haz un plan de emergencia adecuado para tu familia. Visita cruzrojapr.net o llama a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico al 758-8150, 758-8150. Bueno, aquí de nuevo con ustedes en el programa Perspectiva. Estamos hablando del manejo de crisis. El manejo de crisis con las doctoras Dania Rosario, doctora Gladys Montalvo, son psicólogas clínicas y han estado compartiendo con nosotros nuestro programa, dándonos información valiosa para cómo, ¿verdad?, poder manejar la crisis. Pero queremos también compartir con ustedes
un segmento, un video sobre la Cruz Roja y cómo también manejar crisis en esos tiempos de desastre. Así que queremos compartir con ustedes, veamos este video de la Cruz Roja. La preparación es clave. No sabemos cuándo los desastres, cuándo una emergencia va a suceder. Así que lo único que nosotros podemos hacer es educarnos, orientarnos y saber cuáles son esas cosas que podemos todos como familia aplicar dentro del hogar para evitar mayores pérdidas como cuando sucede un desastre. Por ejemplo, en un terremoto hay que saber específicamente dónde vamos a ubicarnos, cuáles van a ser esas recomendaciones o esos pasos de contingencia que vamos a hacer para estar mejor ante un terremoto. Nosotros tenemos 3 palabras que les recomendamos, que es agáchate, cúbrete y agárrate. Uno de los consejos que lo puede hacer la familia es identificar dónde pueden ubicarse, ya sea debajo de una mesa, de un escritorio, cuál es el lugar más seguro donde se puedan ubicar dentro de cada área del hogar en caso de que haya un terremoto. Tan fácil como eso los va a ayudar a ustedes a estar mejor preparados y cuando sientan el temblor ya saben a dónde ir. También es importante que la familia tenga comunicación dentro de todos los miembros sobre cómo nos vamos a comunicar si el padre está trabajando, los niños están en la escuela o en la universidad y todas las personas están en diferentes lugares en un momento de un desastre. Y no tan solo en terremotos, sino también cuando hay advertencias de inundaciones, que las lluvias, si uno vive dentro de un área que es susceptible a inundaciones, pueden ser muy peligrosas. Y es bien importante no transitar por áreas inundables, por áreas que causen peligro, porque no tan solo está poniendo usted su vida en riesgo, sino también de los rescatistas que van a entrar para poder socorrerlo. Y es bien importante identificar que ya usted conoce que hay un área inundable y puede tener más de un pie de agua, ya trate de no transitar por esa área, porque está en riesgo de que pueda ser llevado por la corriente. También nosotros recomendamos que si usted ya sabe que vive en una zona inundable, evite hasta el último momento tener que desalojar el hogar. Identifique ya cuál va a ser ese refugio, si no quiere ir a un refugio del gobierno, que a lo mejor tenga una familia que le provea alojo, pues entonces vaya con tiempo desde antes, no espera hasta el último momento para poder entonces tomar las medidas necesarias de desalojo. Así que la clave es preparación. Otra de las cosas bien importantes que nosotros le decimos a las personas es que recuerden ahora, aprovechen y utilicen los medios sociales y todo lo que es la era digital. Nosotros ofrecemos una aplicación y la tenemos disponible para los teléfonos iPhone y Android, que es la aplicación de huracanes de la Cruz Roja Americana. Está disponible en inglés y en español y ahí al alcance de su mano usted tiene un sinnúmero de información que lo va a orientar en las diferentes etapas de un desastre. Le explica a ustedes qué pueden hacer antes del evento, durante y luego después. Inclusive ahí también a través de esta aplicación pueden recibir alertas meteorológicas directamente desde la NOAA y también pueden enviar un mensaje que los dirige directamente a sus cuentas sociales para que sus familiares y sus seres queridos sepan que se encuentran bien. Así que hay muchas diferentes herramientas que pueden tener a la mano para que todos estén mejor preparados. Una de las cosas bien importantes es una tarjeta de números de emergencia. Nosotros pues ahora con los celulares tenemos la capacidad de almacenar números de teléfono y no los tenemos memorizados. Y en un momento de un desastre o una emergencia quizás no tenemos bastante carga en el celular y tengamos que llamar a un familiar desde otro teléfono. Así que tenga consigo en su cartera una tarjeta de teléfonos de emergencias que lo va a ayudar a usted pues a tener ahí en un solo documento todos los números de emergencia, tanto de su familia como de las autoridades locales que los pueda ayudar en este momento. Es bien importante y le exhortamos nosotros a la comunidad a que se oriente, que visite nuestra página. Allí va a encontrar mucha información. Una de las cosas importantes es el Plan Familiar de Desastre. Esto es un documento que consiste de 3 páginas y tiene todas las preguntas
que como familia se deben hacer y los va a ayudar a todos ustedes sincronizarse y estar mejor preparados ante un desastre. Porque se van a hacer las preguntas necesarias, como por ejemplo, ¿en qué refugio nos vamos a ubicar? ¿Dónde vamos a dejar nuestra mascota? Si la tenemos que dejar en un hotel o hay un refugio de mascotas cerca de nuestro hogar. ¿Quién va a ser ese punto de contacto? ¿Dónde nos vamos a encontrar si estamos en lugares diferentes durante un desastre? ¿Quién se va a encargar de preparar el equipo de suministro y velarlo, ¿no? Que hay que revisarlo 2 veces al año. ¿Quién va a estar a cargo de ver que se desconecten todos los servicios eléctricos si nos tenemos que ir del hogar? Todas esas cositas es importante que como familia se discutan. Y en nuestra página de internet www.cruzrojapr.net www.cruzrojapr.net, ahí va a encontrar una hoja que los va a ayudar a ustedes de tarjeta de números de emergencia. Va a encontrar nuestro plan familiar de desastre. Va a encontrar la información educativa, no tan solo de preparación de la comunidad en general, sino también de unos consejos de preparación para las personas de edad avanzada. Si dentro de su familia usted cuenta con miembros envejecientes en su hogar. Preparación para las mascotas. Cómo preparar a los niños durante desastres, que eso es bien importante. Así que aprovechen este espacio. Usen la información, compártala con sus amigos y si tiene más preguntas sobre cómo prepararse, nos puede llamar al 787-758-8150. La labor que realiza la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, en momentos de desastres, es gracias a la labor de los voluntarios. Son personas quienes desinteresadamente dan de sí, de su tiempo libre, para estar presente cuando la familia necesita una ayuda. Y ahí están ellos para brindarles esa necesidad básica, para cubrir esas necesidades básicas, como ropa de cama, alimentos. Y eso lo hace nuestra red de voluntarios que tenemos en todo Puerto Rico. Si usted desea ser parte del cuerpo de voluntarios de la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, llámenos al 787-758-8150. Créeme que va a ser una experiencia que le va a cambiar la vida. Nosotros tenemos voluntarios que han sido personas afectadas por desastres, ya sea un fuego, unas inundaciones, y luego de que ven la labor del voluntario, quien lo asistió en ese momento de emergencia, esas personas se convirtieron voluntarios porque quisieron dar de eso mismo de lo que ellos recibieron. Y es una cosa muy bonita cuando usted recibe ese apoyo, cuando en un momento de emergencia, y de eso se trata nuestra organización. Uno de los desastres más comunes que nuestros voluntarios atiendan aquí en Puerto Rico son los fuegos. Y esto es un desastre, nosotros le llamamos los desastres silenciosos, porque es un desastre que sucede muy común. En cada rincón de Puerto Rico hay un fuego y son los menos que se conocen. Y son esos fuegos que suceden por descuido, cuando se deja el sartén sin estar pendiente, se deja prendido en la cocina, o cuando una persona fuma un cigarrillo en el cuarto y se quema con el matre. Y son esos desastres silenciosos que son los más que nosotros atendemos y son los que también, si hubiésemos tenido medidas de prevención y de preparación, se hubiesen evitado. Así que también sean conscientes de los fuegos como un tipo de desastre, porque son los más que nuestros voluntarios atienden. Otra de las cosas importantes que para que nuestros voluntarios puedan realizar esa labor, ellos reciben unos cursos de educación que les ofrecemos nosotros en el capítulo para que ellos puedan brindar esa ayuda. Así que nuestros voluntarios van a tener muchos beneficios y van a tener unas capacitaciones que los va a ayudar para brindar esa labor. Aparte que nuestros voluntarios no tan solo ayudan en desastres aquí en Puerto Rico, sino también tienen la oportunidad de poder ayudar a desastres que ocurren en Estados Unidos. Tenemos voluntarios que han estado en Sandy, los desastres grandes, por ejemplo, como Katrina, todos esos desastres que han marcado la historia de la nación americana. Nuestros voluntarios puertorriqueños también están presentes. Así que es bien importante que se mantengan preparados.
Recuerden que pueden visitar nuestra tienda, allí van a encontrar este equipo de suministro, como lo ven aquí, y es bien importante que no tan solo ahora en la temporada de huracanes, sino durante todo el año tenga su equipo de suministro actualizado, prepárense, oriéntense y creen conciencia como familia que los desastres pueden suceder en cualquier momento. Si desea más información de la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, nos puede llamar al 787-758-8150 o puede visitar nuestra página web www.cruzrojapr.net. Aquí, hablando en perspectiva del manejo de crisis, sabemos, ¿verdad?, que ha sido de mucha bendición y edificación este tema y sabemos que va a tener herramientas para seguir hacia adelante cuando este momento llegue. Como hablábamos, siempre va a llegar el momento de la crisis. Bueno, en este segmento final no nos queda más tiempo para simplemente resumir el tema y dar, ¿verdad?, algunas palabras finales a los que nos están mirando. Doctora Gladys, palabras finales. Sí. Es bien importante, como usted dice, ¿verdad?, que podemos pasar por crisis en cualquier momento, así que debemos de tratar de en la mayor posibilidad de nosotros estar preparados ante las situaciones que puedan acontecer y siempre tratar de ver las crisis como una posición de algo positivo en relación a que sea una oportunidad para nuestras vidas de salir adelante en alguna de nuestras metas que tengamos. Bueno, doctora Dania, ¿qué podemos entonces resumir? Palabras finales para el público que nos ve sobre la crisis. Bueno, como conclusión, saber que tenemos la capacidad de lograr cambiar. Importante que logremos estabilidad y que sepamos que la crisis significa peligro, pero también significa oportunidad. Así que es bien importante que nuestra meta sea lograr el cambio efectivo en nuestras vidas. Dania, entonces sus servicios, su email, ¿dónde se pueden comunicar aquellos que quieran, ¿verdad?, tener información sobre la crisis o pedir ayuda? Bueno, pues se puede comunicar con nosotros a aprtescucha@gmail.com. Repito, aprtescucha@gmail.com. Okay, por igual, ¿dónde se pudiesen comunicar con usted, doctora Gladys? Sí, también se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, es facebook.com/aprtescucha. Nosotros somos un grupo de 5 psicólogos que nos unimos para darle servicio a la comunidad, así que se pueden comunicar con nosotros a Apply Psychology and Research. Perfecto, muchas gracias, doctora Gladys Montalvo, gracias, doctora Dania Rosario, por estar con nosotros compartiendo este tema sobre el manejo de crisis. Esperamos que sea, ¿verdad?, de una aportación a su vida y que pueda también en momentos difíciles, cuando se menciona tanto la palabra crisis, usted tenga siempre, una solución, una respuesta positiva al mismo. Bueno, gracias por estar con nosotros. Acuérdese que puede comunicarse con nosotros a través de los medios sociales, Google+, Facebook, YouTube, Twitter, y allí encontrar este programa y también aportar a los temas. Bueno, será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros en Perspectiva.